Hola a todos y todas, soy Renzo Ricci, gerente general de Prima FP, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Un Café con Prima, nuestro espacio para la discusión de temas de liderazgo, de management y también de coyuntura empresarial. En nuestro episodio anterior hablamos de cómo se han adaptado algunas empresas a los nuevos retos en la coyuntura actual. Hoy hablaremos de un frente que es clave para potenciar en todas las organizaciones, que es la sostenibilidad. Hoy nos acompaña Beatriz Boza, socia y líder de gobierno corporativo de EY Perú, con quien conversaremos sobre los cambios en la agenda de los directivos en temas de sostenibilidad. Bienvenida, Beatriz, y gracias por darte el tiempo para tomar un café con Prima FP. Un gusto, querido Renzo, aunque yo veo que tú tienes el café ahí, pero no me ha llegado el café. Está en camino. Mira, yo quisiera empezar, cada vez se escucha más entre los líderes hablar sobre la sostenibilidad y los factores ESG, por sus siglas en inglés, o ASG en español, que son los pilares pues, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, ¿no? Pero muchos directivos aún dudan de subirse a la ola. ¿Cómo aterrizar el impacto positivo de la adopción de prácticas sostenibles para que se compren el reto? Mira, es un desafío, pero también hay una realidad, que las empresas son órganos vivos de nuestra sociedad. Y así como nuestra sociedad y nuestras costumbres cambian, las empresas también. Permíteme graficarlo con un ejemplo. El teléfono. Hace 20 años, ¿quién se hubiese imaginado que el mismo equipo, el mismo aparato te servía para hacer llamadas telefónicas, pero además para tomar fotos, además para tener tu WhatsApp, tus redes sociales, una calculadora, un reloj, tu calendario, oír la radio, tener Waze, banca por internet, juegos, YouTube y Netflix? O sea, hace 20 años era inimaginable. Es verdad. Porque ese equipo solo servía para hacer llamadas telefónicas. Hoy día, ese equipo sirve para mantenerte comunicado a través de diferentes canales y formatos. Nokia, ese gigante de hace 20 años que dominó la tecnología de la telefonía, se enfocó en mejorar su tecnología, nada más. Y bueno, esa era tecnología de punta, pero no vio a la sociedad, no vio los cambios que habían, y mira dónde está, dejó de existir con sus teléfonos, como los conocíamos. Los factores ASG, ¿no? Ambiente, social y de gobernanza, son esas cámaras, esas redes, esa banca, esa calculadora, ese reloj, esas fotos de la empresa. Porque te ayuda, los factores ASG, si están bien gestionados, te ayuda a tener una buena foto de tu realidad empresarial. Te impulsa a estar más comunicado con todos tus grupos de interés. Te permite generar una banca de reputación. Te facilita calcular tu impacto en tu entorno para que como empresa des la hora y puedas seguir estando en el juego empresarial. Entonces, las empresas pueden decidir ser Nokia o ser iPhone. Esa es la decisión. Muy buen ejemplo el que has tomado, de verdad. Es totalmente cierto. Además, por algo los pilares de la sostenibilidad, ¿no? La visión de largo plazo de las empresas, ¿no? Tú lo has dicho. Definitivamente, pero es tomando en cuenta lo que está pasando en la sociedad. ¿No? Y Nokia dejó de lado las plataformas y pensó, mi tecnología, el sonido es perfecto. Bueno, pero la sociedad migró al iPhone y se le acabó, o sea, siguen haciendo cosas, pero dejó de existir en el liderazgo que tenía. Nuestras empresas hoy, con los cambios que estamos viviendo, que son cambios sociales, nos podemos quedar en lo que pensábamos de hace 20 años, pero nos vamos a quedar, pues. Y el empresario lo que hace es adaptarse, entender a su cliente, así como tú estás pues súper ágil ahí, ¿no? De eso es lo que se trata. De acuerdo. Mira, y justo ahora que hablas de la coyuntura, ¿no? No podemos dejar de comentar que como consecuencia de la pandemia, el último año ha sido pues sumamente retador para todas las empresas, diría, ¿no? Pero la mayoría de los líderes se ha enfocado en mantener a flote el negocio.
¿Crees que adoptar factores sostenibles hoy está en un segundo plano o hay que buscar la manera de mantenerlos en la agenda? Mira, tú casi que estás diciendo, cuando dice mantener a flote, es sobrevivir, ¿no es cierto? Y sobrevivir es importante y necesario, porque si no hay rentabilidad, no hay empresa, ¿no? La empresa no es la Madre Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? La empresa es una organización que lo que quiere es satisfacer las necesidades de la gente, generando empleo, pagando sus impuestos y saliendo adelante. Pero en ese sobrevivir que nos ha tocado a todos, no solo a las empresas, a los profesionales también, a los ciudadanos, a los trabajadores, todos estamos en esto juntos, la pregunta es, ¿cómo sobrevivimos? Y ahí la decisión del empresario, del gerente, de la gerenta, de la alta dirección, de cómo gestionan la crisis, ahí se anida su ADN empresarial. Si llevas un año parado, no sé, yo pienso en los cines, pienso en todos los operadores turísticos, en los hoteles, también en muchos restaurantes, en muchas tiendas. Llevas un año parado, o sea, no es sostenible seguir pagando el alquiler de las oficinas o del local comercial. No es sostenible. Y no es sostenible tener a todo el mundo en la planilla. O sea, nadie ni que tuviese bolsillos de rico MacPato, ¿no? Y claro, va a haber que reducir. Pero la pregunta es, ¿cómo desvinculas? Oye, que cuando llegas a trabajar el guachimán te lo dice, o sacándole la vuelta a los beneficios del trabajador. ¿Cómo es que desvinculas? Cumpliendo la ley, preocupándote por la persona, tratando de aliviar esa situación. Entonces creo que en realidad cuando hablamos de estos temas de sostenibilidad está en los cómo. Y cada vez más en cómo humanizamos las decisiones difíciles, porque ser empresario es tomar decisiones difíciles, pero cómo las implementamos. Y las podemos implementar con mayor humanidad. Buenísimo. Y justamente me quiero enfocar en ese factor social, ¿no? Y además en el medio de la pandemia, ¿no? ¿Qué retos y oportunidades tienen hoy las empresas peruanas ante esta fuerte crisis sin precedentes? En base a tu experiencia, me gustaría que nos comentes las que consideres más importantes, tal vez, ¿no? Mira, cuando hablamos de la letra S, ¿no? Del factor social en estas tres letras no ASG, la dimensión social tiene dos aspectos: el aspecto interno y el aspecto externo. Y es interesante, esto es una apreciación de repente muy personal, pero creo que la pandemia nos ha hecho en el mundo, ¿no? Conversábamos esta mañana con algunos miembros de directores de empresas norteamericanas y hace un tiempo hicimos un evento con la bolsa que estuvo un director, un miembro del directorio y presidente del comité de auditoría de Citibank a nivel mundial, ¿no? Y lo que uno oye es, hay ahora una preocupación diferente respecto de los empleados. Ya no es solo la idea de la línea de carrera, la sucesión en los puestos y la planilla, sino el bienestar. Y con tantos decesos que estamos teniendo en Perú últimamente, le oía a un alto ejecutivo de una empresa decir, este es el momento en que tenemos que estar cerca de nuestra gente. Oye, perdió a su padre, perdió al hermano. Este es el momento en que como seres humanos tenemos que estar cerca. Creo que ese cariz de la preocupación y la ocupación por el ser humano y por su familia es un buen efecto secundario de la pandemia para todos nosotros. Esta es la parte interna de los temas sociales. Y la parte externa es cómo nos ha sensibilizado a todos, ciudadanos, empresas, en general, a pensar en el otro. Y de lo que ya había responsabilidad social, empresarial, hemos visto que quizás como país, como sociedad, como Estado, juntos, tenemos una agenda pendiente en temas de salud muy grande. Y hemos visto los esfuerzos de las empresas. Y por ejemplo, yo voy a hablar de EY, nosotros, de julio acá, o sea, en menos de un año hemos donado
los socios de EY hemos donado 2 plantas de oxígeno. Y eso es parte también de nuestra, podríamos decir responsabilidad social empresarial, pero es más, es una conciencia de la responsabilidad que tenemos en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, ese es el otro factor, la preocupación por nuestro entorno, por el vecino, por nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Y ahora más que nunca, ¿no? La verdad que nunca hemos vivido una crisis como esta, ¿no? Y hay que estar lo más cercanos a nuestra gente y en general a la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y es, de alguna manera, yo diría, vivimos momentos muy difíciles y tratando siempre de hacer este ejercicio, ¿no? De ver, bueno, veamos el vaso medio lleno, no lo veamos medio vacío, no veamos todo lo que nos falta y toda la dificultad, sino cómo nos anclamos en toda la oportunidad, en toda la potencia. Yo creo que la pandemia, si la vemos desde este lado, con todo lo difícil, con todo lo cansado, con todo lo doloroso, con todo el duelo que estamos pasando, de las pérdidas familiares, las pérdidas económicas, las pérdidas de oportunidades. Si nos anclamos en este otro lado, creo que la pandemia nos deja un mensaje, pero poderosísimo, para cómo encarar el hacer empresa, no solo en el Perú, sino en el mundo. Estamos ante digamos, ante la disrupción del iPhone frente a Nokia, ¿no? Estamos ante eso. Y va a haber el empresario que se sube al carro y van a haber otros que van a ser los gerentes de Nokia, que no, tenemos la mejor tecnología, así se hacía siempre y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y bueno, no solo los clientes se fueron, sino los distribuidores se fueron y te quedaste enano, ¿no? Es una decisión personal y yo sí trato de cómo vemos lo positivo, ¿no? Cómo vemos el otro lado y quizás muy influido acá o yo muy influida por mi madre, que es diabética desde hace muchísimos años, y siempre tú la ves cómo ve lo positivo dentro de su fragilidad, ¿no? Es una lección maravillosa. Gracias, Beatriz. Vamos ahora a movernos un poquito hacia la parte de gobierno corporativo, ¿no? Y justamente las empresas corporativas, las más grandes, han tenido en estos últimos años un fortalecimiento de todo su gobierno, pero ¿qué pasa con las medianas y las pequeñas empresas que están, diría, más enfocadas en el core del negocio? Mira, las empresas corporativas, como ustedes, por ejemplo, ¿no? Son las que, y los grupos económicos son los que han dicho, oye, gobierno corporativo, esto es lo que necesito, ¿no? Y parecería que hablar de gobierno corporativo o de factores ASG es un tema de tienes que ser grande y corporativo para que importe, para el resto no, ¿no? Yo creo que esa es una lectura sesgada, porque buen gobierno corporativo es hacer predecible la toma de decisiones al interior de la empresa. Es decir, que no hayan sorpresas. Es reducir los riesgos, que quiere decir haber pensado en los posibles riesgos y qué voy a hacer ante cada uno de ellos y qué controles tengo. Es que todos sepan quién decide qué, cuándo, cómo y cómo se comunica. Claramente si es una pequeña empresa donde hay una sola persona, mujer o hombre, que lidera el negocio, que es su negocio, y que es el accionista o dueño o gerente general, gerente de marketing y la persona que hace todo cuando está saliendo adelante, es obvio que está todo en una sola cabeza, la estrategia, los riesgos, la parte financiera, el marketing, el cuidado de con quienes está trabajando, las alianzas, todo está en una sola cabeza y lo único que se necesita es que esa persona lo tenga claro. Pero incluso para esa persona, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo me pongo ahora el sombrero de trabajar con familias que están en negocios o familias empresarias, es que todo lo que estaba en una cabeza, cuando viene la siguiente generación o cuando quieren invitar a un gerente general externo, ahí hay el crack, es como que la ropa ya no queda. Crecí, dejé de ser adolescente y acá, ¿no? No fluye. No fluye y se atraca. Claro. Y si a esa matriarca o patriarca le pasa algo, todos los demás no estaban preparados o no contaban con todas las herramientas.
Claro. Y ahí es donde vemos cómo el gobierno corporativo y el gobierno familiar ayudan a ordenar. ¿Y qué significa esto? Significa tener lo que tienen las empresas más grandes, que las empresas más grandes obviamente tienen que tener ciertos procesos, políticas, reglamentos, comités donde se van a ver determinados temas y todo el mundo ya sabe, este tema se va a ver en tal comité que participan tales personas y de acá se lleva acá y así decidimos. Se generan procesos como en la democracia, se generan procesos para la toma de decisiones. Entonces, en última instancia, gobierno corporativo es, yo digo, es democratizar el poder al interior de la empresa, que no es otra cosa que hacerlo predecible, hacer la toma de decisiones más predecible. Y incluso en el negocio familiar, sea pequeño, mediano o grande, y en la empresa, pequeña, mediana o grande, tener buen gobierno corporativo te hace que valgas más. Hay estudios que se han hecho en la plaza peruana que las empresas que tienen buen gobierno corporativo tienen un mejor retorno sobre la inversión, ¿no? Entonces, sí creo que es una herramienta de este siglo, ¿no? Comenzó el siglo pasado, ya veíamos Buenaventura y otras empresas haciendo suyo ese paradigma, pero en general esto es algo que es de este siglo y está para quedarse, ¿no? Y para todos los tamaños de empresa, definitivamente. Uh-huh. Te quisiera hacer una última pregunta, Beatriz, y tomando una encuesta que justamente hizo EY, donde tú eres socia, ¿no? En esta encuesta se preguntó sobre la suficiencia de los perfiles profesionales y la composición de los directorios en el medio de la pandemia. Y entonces, de un total de 504 ejecutivos que respondieron a la encuesta, el 70% consideró que la composición de los directorios es suficiente para afrontar los desafíos post-pandemia. En esta recomposición de directorios, ¿cuán importante es tomar en cuenta la variable de equidad de género y de diversidad? Para ver, los temas de equidad de género o de diversidad no son temas de porque seamos las mujeres y los estamos poniendo en el tapete. Que claro, somos las mujeres y los estamos poniendo en el tapete. Pero en realidad la diversidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para permitirle al directorio que pueda cumplir su rol de ser brújula, de marcar el norte de la empresa. Porque miradas diferentes te aportan perspectivas diferentes y contribuyen a tener un mejor entendimiento de una realidad tan cambiante y tan demandante como la que estamos viviendo. Porque estamos en tiempos de cambios y de incertidumbre, no solo por la pandemia, no solo por temas políticos, sino sobre todo por temas de disrupción tecnológica, ¿no es cierto? Entonces, ante todos estos cambios tan vertiginosos y esta incertidumbre, resulta vital que desde el directorio se pueda tener un panorama más amplio, que desde ahí, en el seno del poder de la empresa, por llamarlo así, se pueda no esperar a que tengas un escándalo, sino que lo hayas podido pensar previamente. Y para eso la diversidad te ayuda a tener una dinámica vigorosa de reflexión, de provocación de ideas nuevas, ¿no? Que fuerce al seno del directorio a comprender lo que sucede para idealmente poder anticiparse. Y desde esa perspectiva creo que tenemos un desafío, obviamente hay un tema de equidad de género importante en nuestro país, debemos de decirlo y ponerlo en letras mayúsculas, y es muy bueno que tú lo estés poniendo en el tapete, y sería ideal que las AFPs, oye, digan, yo no invierto si es que no hay más equidad de género, ¿no es cierto? Y quiero ver más políticas, ¿no? En eso estamos. Definitivamente, es un Sí. tema grande, pero es un tema que ayuda a que tengamos mejores empresas, mejores procesos de reflexión en las tomas de decisiones, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Beatriz, por darte el tiempo de acompañarnos en este nuevo capítulo, y agradezco también a quienes se quedaron conectados hasta ahora. Mi nombre es Renzo Ricci, gerente general de Prima FP, y nos reencontramos pronto en una nueva edición de Un Café con Prima FP. Gracias.